Cuando Zhou Jing por primera vez pisó la mansión Jin, lo único que pensaba era en recuperar a su hermano e irse. Nunca pensó o se imaginó más allá de eso. Pero, viendo la posición en la que se encontraba el joven maestro Su, la verdad empezó a dudar un poco en cómo surgirían las cosas a partir de ahora. Intercambiaron un par de palabras con respeto, pero dejaron la formalidad de lado y fueron directo al grano. Su Jing rápidamente tomó la palabra y dijo: «Te llamas Zhou Jing, ¿verdad? Tu hermano se quedó conmigo porque, la verdad, necesito saber una cosa. Pero como él no quiere hablar, tengo que encontrar a alguien que sí lo haga». «¿Qué es exactamente lo que quiere saber el maestro Su?», respondió Zhou Jing. «Verás», alegó el maestro Su, «nuestro Xiaobao desapareció durante 3 días y en su regreso estaba herido. Necesito saber quién o quiénes son los responsables». En ese momento Xiaobao estaba pálido. No quería que Su Jing supiera de cierta medida toda la verdad. Así que solo miró a Zhou Jing, tratando de advertirle que no dijera nada. «Los responsables del ataque fueron los excéntricos de Kongwu», respondió Zhou Jing. «Dime una cosa, ¿por qué carajos estos aparecieron en Jiangnan? ¿Y por qué hirieron a Xiaobao?» En realidad, su objetivo era nuestro maestro, pero el joven Jin fue herido mientras quería salvar a nuestro maestro. En cuanto a por qué aparecieron en Jiangnan, por qué atacaron a nuestro maestro y quién es nuestro maestro, esas preguntas en realidad no son de relevancia para usted. ¿Sabes? De todas maneras tengo mucha curiosidad de saber quién es tu maestro. En serio quiero verla con mis propios ojos. He oído decir a Xiaobao que tu maestro es una belleza poco común». Zhou Jing rápidamente respondió a las palabras del maestro Su. «Nuestro maestro no está para exhibiciones. Si usted quiere ver bellezas, le puedo recomendar 3 burdeles muy famosos. Ahora, si no es mucha molestia, agarraré a mi hermano y nos iremos». Mientras decía todas estas palabras miraba fijamente al joven maestro Su, pero aún así tenía mucho miedo de un enfrentamiento aquí mismo. Si esto pasaba, en realidad podría considerarse no pensar coherentemente. Al último, ningún hermano fue libre. A pesar de las súplicas de Xiaobao, Su Jing no los dejó libres. Lo único que quería Su Jing era respuestas, y ellos no se las daban. Xiaobao llevaba más de una semana encerrado en la mansión, aburrido hasta la muerte. Su Jing aún estaba ahí. Estaba dispuesto a esperar una eternidad hasta que esos dos hablaran. Quería saber quién era exactamente su maestro y por qué la perseguían. Xiaobao estaba tan frustrado. Él quería dejarlos libres, y también un poco el hecho de que quería llevarle la contraria a Su Jing. Xiaobao en todos sus intentos volvió a hacerle esta petición, el de dejar libres a los hombres, pero Su Jing estaba a punto de estallar. Dejó el libro que estaba leyendo y le preguntó seriamente a Xiaobao: «Xiaobao, ¿de verdad estás consciente de este asunto? ¿Por lo menos te preocupas en investigar algo?». La única respuesta que dio Xiaobao a estas preguntas fue que lo tenía a él y a su padre para eso. Su Jing estaba tan harto de esto, así que solo le respondió: «Por Dios, fuiste atacado y tú ni siquiera te preocupas en investigar el por qué. Estás solo a la expectativa de mí y de tu padre. Lo único en lo que gastas tu tiempo es en mujeres. No me extraña que solamente hayas crecido en carne y que sigas siendo un tonto». Xiaobao automáticamente se convirtió en furia. Estaba tan harto de verse castigado y burlado por Su Jing. Fue así que se abalanzó contra él y le otorgó un puñetazo. Desde hace años los dos no se habían peleado a puño limpio.
principalmente porque Xiaobao era muy torpe, pero en esta ocasión Xiaobao había sorprendido con el puñetazo. Pero Sujin ya estaba harto, llevaba días sin dormir bien y el mal humor poco a poco se apoderaba de él. Es así que Sujin agarró los puños de Xiaobao con una mano y agarrando su ropa con la otra lo inmovilizó. Sus ojos se cruzaron fijamente mientras su respiración era fuerte. Al cabo de un rato, el primero en estallar de risa fue Xiaobao, y casi al mismo tiempo también Sujin estalló de risa. Pero ahora era tiempo de la revancha. Sujin movió su mano hacia la axila de Xiaobao y le empezó a hacer cosquillas. La escena era tan cómica. Ambos se reían y yacían en una posición bastante incómoda, jadeando. Pero de repente Sujin notó algo extraño. Sus sentidos rápidamente se agudizaron y gritó: ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate! Una figura sombría se deslizaba sigilosamente hasta que se posó a metros de Xiaobao y Sujin. Los ojos de Xiaobao rápidamente se abrieron. Obviamente, sabía quién era. Wayne los miraba fijamente y entonces dijo: ¡Vaya! A plena luz del día derrocando dragones y fénix, y ustedes dos parecen bastante animados. Caray, ¿y cómo no iba a decir eso si este par estaba en una posición bastante comprometedora? Para aquellos que no supieran el contexto, rápidamente pensarían en otra cosa. Con sus ropas desgarradas, los rostros rojos y el cabello revuelto y jadeando como vacas. Era obvio que Wayne iba a pensar otra cosa. Sujin rápidamente se levantó y miró al joven delante de él de aspecto andrógino. Xiaobao no lo podía creer. Se levantó muy rápido y los nervios le carcomían. Sujin notó que Xiaobao obviamente lo conocía y se preguntaba si aquel sujeto era la gran belleza del que tanto había escuchado hablar a Xiaobao. Pero lo más impresionante es que esta belleza resultó ser hombre, y los pensamientos de Sujin rápidamente volaron. ¿Desde cuándo a Xiaobao le gustan los hombres? Una infinidad de ideas y preguntas surgieron en su cabeza, pero rápidamente Wayne tomó la palabra. He venido por mi hombre, refiriéndose a su subordinado. Estas palabras no le hicieron nada de gracia a Sujin. Solo volteó a ver a Xiaobao y le otorgó una mirada desafiante. Sabía exactamente que Xiaobao quería dejarlos libres, y ahora con el encuentro con este sujeto, Xiaobao estaría dispuesto a ceder. Wayne, mientras veía perplejos a los dos hombres, se dirigió rápidamente a donde se encontraba su subordinado Sujin, pero al querer acercarse, se dio cuenta de que había una hilera de hombres listos para pelear. Sujin y Xiaobao se dirigieron hasta allí, tornándose el ambiente un poco tenso. Todos los hombres, incluyendo a Sujin y Xiaobao, estaban de barrera, y Wayne solo observaba. Sujin estaba más que listo para desenfundar su espada, pero Wayne dio un paso hacia él y le dijo: He oído que querías verme. Pero, ¿sabes? Mis hombres están muy lastimados y viajar ahora resultaría demasiado inconveniente. Así que me gustaría quedarme aquí un par de días. El que Wayne haya pedido alojamiento en la residencia Jin le resultó aún más sospechoso a Sujin. Definitivamente no le gustaba la idea. ¿Por qué tan de repente? De seguro tramaba algo y no era nada bueno. Definitivamente tenía que averiguar más sobre este sujeto. Pero Xiaobao estaba más que emocionado. Ahora tenía la oportunidad de ajustar cuentas con Wayne. Aunque en cierta medida la presencia de Wayne le daba un poquito de miedo, no tenía que preocuparse de todas maneras. Tenía a Sujin y a su padre, y estaba en su mansión, así que no
tenía nada que temer. Wayen solo se le quedaba mirando a Xiao Bao sin expresión, pero Xiao Bao, con una sonrisa de oreja a oreja, solo dijo: Es un honor, de verdad. Puedes quedarte el tiempo que sea necesario. Puedes considerar esta tu casa, así que ponte cómodo. Xiao Bao muy entusiasmadamente fue a avisarle a sus padres de la llegada de su amigo. Al señor Jin y a la señora Jin, la verdad, no les preocupaba esto. Rápidamente, Xiao Bao se ocupó del alojamiento de Wayen. Contrató a una decena de personas solo para eso. Mientras todo el ajetreo que causaba Xiao Bao, Wayen solo yacía debajo de un árbol, observando al atareado hombre. La mayor parte del tiempo Wayen era como un muñeco hermoso, todo silencioso y quieto, con una mirada bastante profunda sobre ti. Ahora, los ojos de Wayen miraban directamente a Xiao Bao, sin ninguna expresión. Por supuesto, Xiao Bao creía que Wayen no tenía ningún sentimiento romántico hacia él, pero el hecho de que se lo quedara viendo le resultaba bastante intimidante. Al último, Xiao Bao ya no aguantó más la mirada sobre él, así que rápidamente corrió con Su Jin. Pero Su Jin tenía algo que decirle. La noticia que le dijo no lo esperaba para nada Xiao Bao. Resulta que Su Jin tenía una salida urgente con su abuelo hacia la ciudad de Diannan. Diannan era el feudo del tío abuelo de Su Jin, el príncipe de Li Qin, que actualmente era el tío tercero del emperador. O sea, era una persona importante. Pero obviamente este viaje tan repentino tenía que ver con la llegada de Wayen, y sumándole que no sabía absolutamente nada de este sujeto, era obvio que tenía que ir a ver a su abuelo. Xiao Bao al principio no quería, pero la verdad no tuvo elección. Su Jin le dejó advertido que tuviera mucho cuidado y que estuviera siempre alerta. Cao Kai y Jin Bao lo vigilarían, y si sucedía cualquier imprevisto, tenían la posibilidad de llamar refuerzos a la mansión Su. Después de despedirse de Su Jin, Xiao Bao regresó a su villa privada e inesperadamente se encontró con Wayen en el camino. Mientras iba caminando, poco a poco se iba acercando más a Wayen. La postura de Xiao Bao tenía que agrandarse, mentón arriba y caminar recto, todo un pavo real presuntuoso. Al estar frente a frente, se armó de valor y le preguntó: ¿Cómo va tu día? Wayen lo miró y sin rodeos respondió con otra pregunta: ¿Ese asunto se lo has dicho a alguien? En los adentros de Xiao Bao solo pensaba que este tipo era muy desvergonzado y rápidamente respondió: ¿Qué carajo? ¿Quién en su sano juicio iría por ahí difundiendo ese tipo de cosas? ¡Por Dios! La expresión de ambos se tornó bastante incómoda, incluso los hizo sonrojar. Desde que Wayen se había topado con este tonto, sus planes nunca salían bien. Ese día apenas si podía recordar nada. Al despertar, se encontró envuelto cual taco, y para colmo, ni siquiera recordaba el cómo lo habían traído de vuelta. Lo único que recordaba era el estar devorando el alma dentro de un cuerpo, el cuerpo de Xiao Bao. Era su primer encuentro de este tipo, y en realidad odiaba el contacto físico, y lo más humillante fue que al despertar, Zhou Jing le insinuó sutilmente que había sido descubierto mientras él aún estaba dentro del cuerpo de esa persona. Al principio no quería volver a ver a este idiota en su vida, pero pasó lo de Zhou Jing y su hermano, y tenía que ayudar a sus subordinados de alguna manera. Pero luego los vio. A Su Jin intimando con esa persona le dio tanto coraje. ¿Cómo era posible que este idiota se tomara todo lo que pasó tan a la ligera? Independientemente si Xiao Bao lo creía o no, Wayen, aunque era frío y casi sin humanidad, podría ser clasificado en términos emocionales como puro y tradicional. Y aunque todo lo que pasó con Xiao Bao le resultaba repugnante y vergonzoso, ahora estaban unidos de cierta manera.
A pesar de que Xiaobao y él eran hombres, habían cruzado una línea íntima. Así que Xiaobao le debía una explicación. Mientras Wayne pensaba en todo esto, Xiaobao dijo: ¿Sabes? Eres un miserable canalla. Intenté ayudarte y aún así me mentiste vistiéndote de mujer para engañarme. De repente a Wayne le invadió una tremenda violencia, y en un abrir y cerrar de ojos, retorcía sin piedad la mano de Xiaobao. La tendencia de Wayne a la violencia hizo que Xiaobao se preguntara a sí mismo por qué era tan patético y tonto como para sentirse atraído por él. Pero, al mismo tiempo, el deseo de Xiaobao de conquistarlo se volvía más fuerte. Su agarre era totalmente doloroso para él. Con un dolor palpitante, aún así Xiaobao dijo: ¿Sabes? No te culpo por lo que pasó. En serio. Eso es lo que me sorprendió cuando descubrí que eras un hombre. Pero después lo pensé mucho y de verdad, mis sentimientos por ti son genuinos. No dejaré que el género marque ninguna diferencia. ¡Au! La expresión de Wayne se volvía cada vez más salvaje, pero Xiaobao seguía alegando: Arriesgué toda mi vida aquella noche. Ambos estábamos tan atrapados en eso y, por mi culpa, te envolviste en algo tan vergonzoso. Aunque el proceso no fue agradable, de verdad mis intenciones eran solamente ayudarte. Wayne apretaba con más fuerza la mano de Xiaobao, pero Xiaobao no se rendía. Además, si queremos reconciliarnos en el futuro, esto va a ser necesario. No quiero que sufras. La última vez perdiste mucha sangre y de verdad me destrozó el corazón. La próxima vez déjame estar encima, ¿de acuerdo? Te haré sentir... ¡Au! ¡Au! Duele, Wayne, duele. Te daré fortuna y riqueza. ¡Ayuda! Pasaron algunos días y podríamos decir que Xiaobao se estuvo comportando. En este momento se encontraba reflexionando en su cama, dándose cuenta de lo imprudente que había sido. Aunque Wayne parecía femenina, era un hombre bastante violento. Incluso hubo una ocasión en donde, por imprudencia de Xiaobao, Wayne lo mandó a sumergir junto con los peces koi. Pero el pobre de Xiaobao seguía pensando que una vez que Wayne conociera su dulzura, no se resistiría a él. Estos pensamientos los compartía con sus subordinados, Cao Kai y Jin Bao. Obviamente estos dos pusieron los ojos en blanco. Claramente todo este asunto les parecía de cierta manera imposible. Sin embargo, Xiaobao pensaba que había movido algo en el interior de Wayne. Si no fuera así, entonces ¿por qué él insistiría en quedarse? Solito se daba ánimos. Además, en sus pensamientos, Xiaobao siempre pensaba que mientras sus subordinados estuvieran cerca, él de cierta manera no sería lastimado. Mientras seguía reflexionando, un sirviente lo interrumpió, diciendo que la pequeña Yanju estaba llorando inconsolablemente porque los señores Jin no la llevaron al templo. Rápidamente, Xiaobao fue en busca de su pequeña hermana y le explicó que no podía salir por ningún motivo de la gran mansión Jin, básicamente porque allá afuera había peligro. Pero la consolaba diciendo que probablemente en el futuro cambiaría, que se casaría y encontraría una familia que pudiera cuidar de ella adecuadamente. La pobre pequeña solo quería hacer méritos por su hermano, diciéndole a Xiaobao que ya no quería que desapareciera, que ya no quería que saliera herido. Xianyu es una niña tranquila la mayor parte del tiempo, leyendo y practicando artes marciales. Anteriormente, Xiaobao, en contra de toda su familia, eligió mantener a salvo a Xianyu. Por primera vez, se arrodilló a Su Jin para así proteger a la pequeña. Sabía que por muy rica que fuera la familia Jin, no podía compararse con la familia Su y su poder. Esto era necesario para que toda la información de la pequeña desapareciera, para que ella pudiera estar a salvo.
El verdadero hermano de Jianyu había salvado a Xiaowao en una ocasión. Era un hombre justo, pero desafortunadamente hasta el día de hoy no ha sido capaz de descubrir quién estuvo detrás de la masacre de la familia Xue. Hasta el día de hoy ha sido incapaz de vengar a su viejo amigo, pero a cambio estuvo decidido a proteger a la única hermana que su viejo amigo le confió en su lecho de muerte. Esta pobre niña había sido testigo de cómo toda su familia era masacrada de la noche a la mañana. Cuando recién llegó parecía un gatito todo asustado. Le tomó mucho tiempo recuperarse de tal trauma. Es por eso que toda la familia Jin se preocupaba y protegía de ella. Cuando Xiaobao y su pequeña hermana terminaron de hablar, salieron del cuarto y caminaron un par de metros y se encontraron con Wayen y su subordinado. Y es entonces que sucedió algo bastante extraño. Zhou Jing, al ver a la niña, empezó a decir en voz alta: ¡Esa niña! ¡Esa niña! Claramente Xiaowao pensó mal de Zhou Jing. Se imaginó por un segundo que Zhou Jing estaba interesado en la pequeña y rápidamente lo fulminó con la mirada diciendo: ¿Qué diablos, Zhou Jing? Es una niña. Incluso cuando crezca no será tu turno. Uy, es tan inapropiado ver a una niña que ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad. ¡Qué grosero! Después de este incidente bastante bochornoso, en la habitación de Wayen se encontraba él y Zhou Jing platicando de algo sumamente importante. Wayen bebía su té y lentamente le preguntó a su subordinado: ¿Cuánta confianza tienes en este asunto, Zhou Jing? Podemos estar casi seguros de que hemos visto a esa chica por lo menos 3 veces antes. En ese entonces era más joven, pero tenía un impresionante parecido a su padre. Después de que la familia Xue fuera aniquilada, llegamos al lugar, pero nos encontramos con la sorpresa de que la hija menor había desaparecido. Es entonces que empezamos a sospechar. Ok, investiguemos este asunto por nuestra cuenta. A mi padre no le digas nada sobre esto. Entendido, maestro. Y dime, ¿cómo va la búsqueda del objeto que se te encargó encontrar? Como predijo maestro, no se encontró nada sospechoso en el dormitorio ni en el estudio del maestro Jin. Correcto. Era obvio que no debieron esconderlo en un lugar tan fácil de encontrar. Es mejor parar por un momento. Después de que sepamos en dónde está, haremos nuestro movimiento. Joven maestro, dijo Zhou Jing, sé que te quedaste con ese objeto en mente, pero ¿cuándo podremos obtenerlo realmente? ¿Acaso vamos a esperar indefinidamente? El líder de la secta te ha pedido que personalmente lleves lo que obtuviste del príncipe Shen, si no tendremos complicaciones. Tú no te preocupes de eso. Tengo mis propias consideraciones al respecto. Además, el príncipe Shen no fue herido de gravedad la última vez. Por lo menos disfrutemos de un poco de paz. Además, yo tampoco me he recuperado del todo. No sería seguro irnos ahora. Y la residencia Jin no me retrasará demasiado. Joven maestro, ¿ya tienes un plan? Todavía no. Pero, joven maestro, no entiendo por qué te complicas tanto. Si secuestramos a ese joven maestro libertino y amenazamos a la familia Jin, Zhou Jing, basta. Zhou Jing rápidamente se dio cuenta del error que cometió y rápidamente se disculpó con su maestro. Wayen lo miró y con cierta indiferencia le dijo: escúchame bien, no hay que subestimar a ese tal Su Jin. Antes de marcharse no solo dejó a varios expertos, sino que en secreto también organizó a guardias por todo el lugar. En solo 3 días ha organizado a bastante gente, incluso en todo su show. Si hiciéramos lo que sugieres, salir de aquí sería aún más difícil y peligroso, y lo peor de todo es que alarmaríamos al príncipe Shen. Tras un momento, Wayen continuó hablando. ¿Y sabes otra cosa? Su Jin se dirigió con su abuelo. A estas alturas ya sabe quién soy.
Su abuelo no está relacionado con mi padre, pero si llega a intervenir, las posibilidades de mi padre son menores. De todas maneras, este mensaje ya le llegó al líder. Sí, ya debió haber llegado, maestro. Muy bien, de este asunto él solo se puede preocupar. Mientras, ustedes dos deben investigar a la niña. Ella podría ser nuestra oportunidad. Entendido, maestro. Apenas había marchado su subordinado cuando Xiaobao sale a escena. Sosteniendo delicadamente una botellita de porcelana, se la dio a Wayne con una radiante sonrisa y dijo: ayer, cuando me arrojaste al estanque con los peces koi, noté que salía sangre de tu manga. Recuerdo que te hiciste una herida bastante profunda y aún no ha sanado, ¿verdad? Wayne se sorprendió un poco. No esperaba que Xiaobao fuera tan atento. Con un rostro lleno de ternura, Xiaobao se acercó y dijo nuevamente: esta medicina es realmente efectiva. Sanará tus heridas en 3 días, lo aseguro. Verás, comprendo que estés tímido y enojado conmigo, pero hacerte daño por mi culpa de verdad me duele mucho. Solo no vuelvas a hacerlo, ¿de acuerdo? Ven, te voy a aplicar el medicamento. Xiaobao quería tomarse la molestia de ponerle el ungüento a Wayne, pero como siempre, los estribos de Wayne eran poco estables. Lo apartó de un empujón, haciendo que Xiaobao tropezara, pero sin importarle que lo trataran como basura, le dijo: Wayne, no seas así. ¿Por qué rechazas mi amabilidad? ¿Simplemente me gustas? ¿Acaso es tan difícil comprenderlo? Uy, no tienes vergüenza. Aunque te rechace, seguirás ahí. ¿Acaso no tienes dignidad? ¿Dices que no tengo vergüenza? Pero te vi ese día, Wayne. También estabas bastante adicto. Este comentario realmente enfureció a Wayne, así que de un momento a otro agarró a Xiaobao por el cuello y lo empujó contra la pared diciéndole: maldita sea, dilo otra vez. Ambos sujetos discutían acaloradamente, pero estaban tan cerca el uno al otro que Xiaobao podía oler su embriagante olor. En ese momento se volvió débil. Con tan solo estar cerca de Wayne, todo su cuerpo reaccionaba. Era casi inevitable. Cuando Xiaobao reaccionó en el estado en el que se encontraba, Wayne ya se había dado cuenta que algo en Xiaobao no estaba bien. Wayne lo empujó una y otra vez al suelo. Esta reacción de Xiaobao le resultaba tan desvergonzada que poco a poco su temperamento se fue transformando en pura furia. Xiaobao estaba tan sorprendido que simplemente se le olvidó gritar o sentir dolor. Wayne, por otro lado, simplemente sentía que su cabeza echaba vapor. Pero Xiaobao no se había equivocado. El que tenía delante era un hombre, y esta reacción en su cuerpo le resultaba tan familiar. Si a Xiaobao se le ponía dura con tan solo acercarse a Wayne, ¿qué pasaba con Wayne? Wayne no sabía si estaba más enojado con el desvergonzado que tenía delante o consigo mismo por reaccionar de cierta forma. Más pronto que tarde, Xiaobao se dio cuenta de la furia de Wayne y quiso escapar hacia la puerta, pero Wayne no lo dejó. Lo arrastró hacia atrás y ahora estaba decidido a darle una lección. Xiaobao miraba su expresión. Era totalmente terrorífica, pero no podía pedir ayuda. Mientras tanto, Wayne pensaba de qué forma trataría con él. Tenía tantas ideas en la cabeza, pero ninguna era adecuada. De repente, Wayne notó un aroma extraño en el aire. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, ya era muy tarde. Su cuerpo poco a poco se debilitaba y tropezó hacia atrás hasta caer en el suelo. Xiaobao se levantó triunfante. Quería darle una patada a este sujeto por actuar tan precipitadamente, pero al mismo tiempo era incapaz de golpear a Wayne. Realmente no sabía cómo Wayne iba a vengarse en ese momento, pero basado en experiencias pasadas,
sabía perfectamente que no iba a acabar nada bien para él. Es así que en su momento de desespero, había liberado en el aire el polvo de parálisis místico del zodiaco, un nombre bastante largo, pero al fin y al cabo hizo que Wayne se aplacara un momento. Ahora con Wayne inmóvil, lo único que podía hacerle era levantarlo, meterlo a la cama y marcharse. Pero en ese momento el corazón de Xiao Bao empezó a latir rápidamente. Sus deseos reprimidos por tanto tiempo pedían ser liberados. La mirada de Wayne fulminaba a Xiao Bao, sabiendo perfectamente lo que tramaba. Xiao Bao se dirigió a la puerta y llamó a Cao Kai, dejándole bien claro que tenía que vigilar y que pasara lo que pasara, oyera lo que oyera, nadie, absolutamente nadie debía entrar. Después de darle órdenes a Cao Kai, levantó a Wayne y lo colocó en la cama. Sus pensamientos estaban tan deseosos que incluso conmocionó a Wayne. Pero Wayne rápidamente dijo: ¿Qué demonios estás haciendo? Ni lo sueñes. Wayne, al principio no quería hacer esto, pero me has obligado yo. Presuntuoso desvergonzado. Wayne, la última vez me trataste tan mal y no te culpé, pero el amor entre dos personas, solo una persona no puede divertirse. Te he echado de menos durante tanto tiempo, lo sabes, ¿no? Siempre me has gustado. Mientras hablaba, su mano empezó a moverse por la cintura de Wayne, y Wayne estaba a punto de perder el control y estrangular a este sujeto. Incluso lo quería hacer. No es que no pudiera moverse, sino que si lo hacía, probablemente el polvo paralizante lo invadiría por todo el cuerpo, dejándolo totalmente indefenso. Wayne podía sentir la erección de Xiao Bao presionándole, mientras su mano seguía toqueteándole por todo el cuerpo. Nunca se había sentido tan humillado en su vida. Incluso la última vez cuando estaba drogado, esa era una excusa. Pero ahora, Xiao Bao con bastante facilidad llegó a los botones y despojó a Wayne de sus ropas. Pero al ver el cuerpo desnudo, su asombro fue mayor. El cuerpo de Wayne estaba cubierto de heridas, tanto grandes como pequeñas. Ni siquiera habían cicatrizado, especialmente los profundos cortes en los brazos y en el abdomen. Mirando más hacia abajo, se dio cuenta de un corte bastante sangriento en la pantorrilla de Wayne. No podía entender por qué Wayne había acabado así. Aún no recuperado de sus heridas, se mantenía insistente en deambular por ahí, no solamente una sino varias veces. ¿En qué estaba metido exactamente Wayne? Incluso para investigar un poco más a Wayne, de dónde provenía, quién era exactamente, mandó a Cao Kai a investigar, pero Su Jin se lo prohibió, excusando que aún no era el momento adecuado para saber quién era. A Xiao Bao ni siquiera le importaba en realidad quién era Wayne. Simplemente no podía soportar verle maltratarse así, de esta manera. Al ver todo su cuerpo maltratado, no pudo evitar sentir dolor y pena. Justo cuando Wayne se preguntaba por qué Xiao Bao dejó de moverse, vio a Xiao Bao mirarle, con los ojos ligeramente enrojecidos. Wayne, ¿por qué no estás descansando adecuadamente cuando no estás bien? Si estás preocupado por Su Jin, solo dímelo. Lo dejaré libre pase lo que pase. Terminando de decir esto, Xiao Bao rápidamente se levantó de la cama y empezó a buscar como loco la botellita de porcelana. Al encontrarla, rápidamente volvió a la cabecera de la cama y acunó suavemente en sus brazos a Wayne. Rápidamente abrió la botella para aplicarle la medicina. Mientras aplicaba la medicina, Xiao Bao no dejaba de pensar en qué es lo que ha estado haciendo Wayne todo este tiempo para acabar así. Poco a poco recorría todo el cuerpo de Wayne, pero afortunadamente el ungüento hizo maravillas, deteniendo casi mágicamente la hemorragia.
Xiaobao lo aplicó suavemente en el abdomen de Wayen. Ahí era una de las heridas más graves. Mientras lo aplicaba, la cara de Wayen ligeramente se ponía roja. E inesperadamente, su miembro poco a poco se iba levantando. Incluso Xiaobao, que era una bestia, reprimió sus deseos a causa de esta situación. Pero ahora resulta que Wayen se volvía bestia primero. Esto claramente dejó a Xiaobao bastante confundido. Muchas gracias por ver el video. Si gustan apoyar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita para que les avise cuando se sube actualización, y si conocen a alguien que le gustaría escuchar esta historia, no olviden compartirlo, darle me gusta y dejar su comentario. ¿Qué tal les pareció esta tercera parte? Terminó en un momento bastante bochornoso y en una situación muy comprometedora. Pobre de Wayen. ¿Ustedes qué piensan que hará Xiaobao? Pero no se preocupen, porque estaremos actualizando esta historia cada miércoles. Sin más, nos veremos la próxima actualización.